Ya regresó de comerciales tu programa favorito, Futsal TV. Este segmento de Futsal TV llega a ustedes gracias a la cortesía publicitaria de Café Flor de Patria, más aroma, más café, patrocinante principal de las actuales campeonas del futsal femenino de Venezuela, dignas representantes del fútbol sala trujillano. Flor de Patria Fútbol Club es el actual campeón del futsal femenino de Venezuela y se estrenó ya con victoria en el arranque del campeonato en esta temporada. Muchas de sus jugadoras también actúan en simultáneo con el equipo de fútbol campo. Orángel Valero nos envía la reseña del último cotejo de las chicas del fútbol de 11 en el marco del torneo nacional de la categoría. Café Flor de Patria Fútbol Club ante Caucheras de Mérida en lo que respecta a la 9ª jornada del fútbol profesional femenino venezolano. Minuto número 2, fuerte golpe para el conjunto merideño que se queda con 10 jugadoras al inicio del encuentro y así generando la primera ocasión a Café Flor de Patria Fútbol Club. Tiro libre cobrado por María Valecillos que pasa cerca del poste derecho. Minuto 12, escapada por el sector derecho de Jennifer Díaz, quien no puede definir ante la arquera rival y pierde una ocasión clara de abrir el marcador. Par de tiros libres, ejecutados por Maybe Mesa al 24 y 27, controlados por la guardameta merideña. Tiro de esquina en el minuto 40, que no puede ser conectado de manera efectiva por Roraima Salas. Mano a mano, que no puede definir Jennifer Díaz ante la guardameta rival para finalizar el primer tiempo. Arranca en los segundos 45 minutos, remate desde el tiro de esquina al minuto 3, que logra empalmar el número 10, Mireya Fermín, pero su remate sale desviado. Minuto número 8 del complemento, tiro libre directo cobrado por Maybe Mesa, que exige la intervención de la guardameta rival. Nos vamos al minuto 31, remate de larga distancia que por poco abre el marcador. El encuentro llega a su recta final, minuto 46, cabezazo de Roraima Salas para cambiar la trayectoria del balón y se desata la alegría en el Gualqueris Araujo de Valera. Emocionada pues, y gracias a Dios por darme la oportunidad y la confianza de mis entrenadores de entrar. Una emoción muy grande porque era si perdíamos estábamos fuera pues. Y bueno, gracias a ese gol pues todas merecimos ese triunfo y bueno, y vamos a la siguiente ronda y a matarnos con el equipo que nos viene ahorita, que es Varina. Y bueno, y tenemos una excelente jugadora, un excelente cuerpo técnico, ya que hemos venido trabajando mutuamente y hemos formado una gran familia pues, porque esto prácticamente es una gran familia entre todas, pues todas nos apoyamos y todas siempre estamos ahí para lo que sea. Y bueno, y este partido se lo dedico a mi familia, a Dios primeramente, a mis seres queridos, a las personas que siempre nos han apoyado y siempre han estado ahí con nosotras en donde estemos. Claro, todas las personas que quieran venir a vernos, siempre nosotros todos los partidos van dedicados a ellos también, a los fanáticos, a todos pues que están siempre con nosotros. Hablé con mi compañera como capitana que soy, la voz de experiencia de ella, jugadora nacional, y pues les dije que desde un principio entráramos con actitud, con entusiasmo. Sí, estaré con la selección en Margarita, 2 partidos internacionales contra Colombia, me iré del 19 de mayo hasta el 2 de junio, pues lastimosamente no estaré con mis compañeras contra el partido contra Varina, pero desde allá las voy a estar apoyando y yo sé que aquí hay un buen equipo, que siempre jugamos con el corazón, siempre tenemos a Dios presente y yo sé que vamos a ganar ese partido para clasificar. Hicimos todo lo posible por marcar, no se nos dio, gracias a Dios al final ya terminando el partido pues logramos hacer el gol de la victoria que nos permite seguir soñando con el camino que nos hemos propuesto y es llegar a disputar el título. Flor de Patria tiene la responsabilidad social de alentar a esta comunidad en el estado de Trujillo, donde estamos nosotros, oriundos de este poblado. Tenemos esa gran responsabilidad de fomentar todo lo que tiene que ver con el deporte, con la atención a los atletas y con la atención a los niños más jóvenes del estado. Bueno, este resultado hay que resaltar que estamos jugando contra Mérida. Mérida es un equipo de mucha tradición, un equipo muy aguerrido, con unas líneas y unas formaciones estructurales como partido, como juego, bien definidas. No se notó la diferencia, están jugando con 10
Nosotros por largo tiempo estamos jugando con 11 jugadoras, no se notaba tal diferencia. Quiere decir que ese gran equipo de Mérida, al cual hemos derrotado hoy, bueno, debe sentirse orgulloso del esfuerzo que ellos hicieron también, pero los resultados se dieron, nuestras jugadoras se entregaron al 100%, desgaste altísimo para todos los jugadores, para todas las jugadoras, pero a la final, en el último minuto, logramos el triunfo. Sí, yo creo que es una recompensa que hay que darle al fútbol femenino a nivel nacional. A nivel nacional el fútbol femenino ha recogido unos grandes triunfos, pero la afición ha sido un poco apática, no tanto en este campo, en Caracas, en el campo de Mérida, en todos los campos donde se juega fútbol femenino. Yo creo que hay que tener la certeza de que es un gran deporte, de que las muchachas lo están haciendo de una manera ejemplar y que debemos brindarle el apoyo tanto a los medios de comunicación como los patrocinantes y también la fanaticada que debe acudir a ver estos partidos. Nosotros hemos comenzado esta temporada con el propósito firme de conseguir la Copa Libertadores de América. Queremos ese cupo, ya se nos ha negado en 2 ocasiones. La temporada pasada jugamos con la franquicia Trujillano, esta vez ya lo estamos haciendo con una franquicia propia, pero estamos seguros de que vamos a luchar para obtener ese pase hacia la Copa Libertadores. El próximo encuentro será el sábado 21 en la ciudad de Valera ante el conjunto del Zamora Fútbol Club y decidir quién clasifica de primeras a la fase final. Reportó para ustedes Orángel Valero. Este segmento de Futsal TV llega a ustedes gracias a la cortesía publicitaria de Café Flor de Patria, más aroma, más café, patrocinante principal de las actuales campeonas del futsal femenino de Venezuela, dignas representantes del fútbol sala trujillano. Esta es la oportunidad de invertir en el cardio para tu gimnasio. Repotencia tu gimnasio con la nueva elíptica RT240 de la marca brasilera Movement, líder del mercado fitness de Latinoamérica. La elíptica RT240 combina confort, diseño y desempeño en un modelo práctico y compacto. Monitoreo cardíaco en pantalla y 8 niveles de resistencia. La elíptica RT240 de Movement es una máquina cardio para gimnasios comercializada por Tecnosport, tecnología deportiva.